El 6 de noviembre de 2020, los aficionados al hip hop de todo el mundo se despertaron con una noticia estremecedora. Uno de los raperos con mayor proyección de la industria había sido asesinado a tiros. Todo el mundo sentía curiosidad y ansias por conocer los detalles de la muerte de Von, como quién le disparó y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su muerte. Estas preguntas pueden responderse conociendo las últimas 24 horas de vida de Von. ¿Con quién habló? ¿Fue pillado faltando a sus ops? ¿Le tendieron una trampa? Estas son las espeluznantes últimas horas de King Von. Entrevista con DJ Akademiks. DJ Akademiks, popular comentarista de hip hop, ha sido criticado en el pasado por su extraña fijación con la violencia y el nihilismo de los artistas fuera del micrófono, por promover la negatividad y burlarse de la actividad de las bandas de Chicago y glorificar la violencia de bandas asociada a la música drill de Chicago. A pesar de su problemática carrera, DJ Akademiks se las ha arreglado a lo largo de los años para mantener la buena sintonía con raperos de Chicago como King Von y Lil Durk. Entre sus vídeos más vistos figura la última entrevista de King Von. El vídeo, de 40 minutos de duración, ha sido visto más de 2 millones de veces y reveló a los fans cómo era su vida en aquella época. La entrevista también dio pistas a los fans del hip hop sobre quién podría haber tenido algo que ver en la muerte del rapero. De entrada, es importante señalar que la entrevista no estaba planeada. Al principio del vídeo, DJ Akademiks reveló que Von era un invitado sorpresa. La entrevista no parecía planeada, ya que Von estaba retransmitiendo en directo desde su teléfono mientras conducía. En la entrevista, Von insinuó el estilo de vida mortal que era su realidad. Cuando se le preguntó por su apodo, The Demon, el demonio, que parecía derivar de su estilo de vida de gángster, King Von no lo ocultó. Curiosamente, tras su muerte, aparecieron numerosos informes sobre el número de personas que había matado. Esto no solo demuestra que era un gángster empedernido, sino también que debió de tener numerosas oportunidades. Aunque muchos creen que eso le dio credibilidad, puede que le pusiera una enorme diana en la espalda, ya que mucha gente iba a por él. De hecho, como veremos más adelante en el vídeo, Von se vio obligado a pasearse con chicos de O-Block, seguridad armada, y se desplazó en un vehículo blindado. Aunque Von reconoció que la gente le temía, también dijo a Akademiks que le querían en igual medida. Esta es una de las razones por las que siempre se le veía por la zona, a pesar de que el área de Parkway Gardens Homes es famosa por ser un hervidero de violencia entre bandas. La zona adoptó su popular nombre tras el asesinato de Odie Perry. Era miembro de los Discípulos Negros y la zona recibió su nombre en honor a él. Los informes de la zona sugerían que el asesinato de Odie Perry fue una represalia por el asesinato de Shondale Gregory, alias Tuka, de 15 años, que murió tiroteado mientras esperaba en una parada de autobús de Chicago ese mismo año. Tras la muerte de los dos pandilleros, la zona se sumió en el caos, lo que desencadenó una serie de tiroteos que desde entonces han dejado muchos muertos y siguen causando estragos en la comunidad hasta el día de hoy. Lo triste de la violencia entre bandas es que cada bando siempre quiere reír el último, lo que conduce a un ciclo interminable de violencia. Muchos creen que el creciente estatus de Von como estrella debería haberle mantenido alejado de la zona para evitar quedar atrapado en el fuego cruzado entre los GD y los BD. Sin embargo, Von insistió en que el bloque O era su hogar y que no tenía miedo de merodear por allí siempre que podía. Reveló que ayudaba a los residentes con las facturas y daba caramelos a los niños siempre que estaba por la zona. Sin embargo, también reveló que era cauteloso, ya que comprendía que la fama y el dinero siempre atraen los celos y el odio, incluso de la propia gente. A pesar de ello, nunca nadie se le acercó por su fama callejera. De hecho, siempre que estaba cerca de O-Block, todo el mundo se portaba bien. Sorprendentemente, Von insinuó que no lo mataron en O-Block debido a la violencia de las bandas. Según el rapero de Chicago, había una falsa percepción de la zona. Le dijo a Akademiks que la gente no debería tener miedo de la zona y que la única razón por la que tenía mala fama era porque gente que no era de O-Block venía a causar problemas. También señaló que en aquel momento las cosas estaban empezando a mejorar en la zona. Curiosamente, Von seguía teniendo miedo de que le pillaran faltando y su paranoia se puso de manifiesto a lo largo de la entrevista. DJ Akademiks observó que Von no dejaba de mirar a su alrededor, a pesar de que en el coche le acompañaba gente que podía estar al acecho. Lo más interesante es que estaba en Nueva York y no en Chicago, lo que significaba que sus ops estaban a kilómetros de él. Según el rapero, se había visto obligado a adoptar el hábito de escanear constantemente su entorno por si una OP intentaba hacer un movimiento sobre él.
Más vale prevenir que curar, dijo el rapero a Academics. A pesar de ser una superestrella, la violencia de las bandas seguía existiendo, y él no iba a dejar de protegerse. El representante de Von reveló que llevaba menos de 2 años dedicándose a la música. Por lo tanto, su vida seguía siendo prácticamente la misma. El dinero y la fama no podían cambiar fácilmente su comportamiento y mentalidad callejeros. La mayoría de las acciones de Von estaban modeladas por su entorno, y un periodo de 2 años no era suficiente para que pasara de ser un gángster empedernido a un artista de hip hop normal. También reveló que estaba pensando en dejar el negocio de la música porque no le gustaba que sacara a artistas del barrio para que los mataran o acabaran en la cárcel por sus vidas pasadas. Sin embargo, todo lo que Von revelaba demostraba que confiaba en no morir a causa de la violencia de las bandas de Chicago, como muchos otros antes que él. Von incluso reveló que vivían cerca de sus ops en la calle 63 y aún así no tenía miedo. Además, habló de cómo él y una de sus ops, FBG Doc, abogaban por la paz en su zona. Los dos se habían hecho oír contra la violencia de las bandas en la zona. Según él, había demasiada gente muerta o en la cárcel por culpa de las guerras entre bandas en Chicago. En aquella época, Doc era su mayor enemigo, y su enemistad había provocado la muerte del rapero. Aunque muchos creían que Von era el responsable, él negó haber estado implicado. De hecho, cuando Von murió, y antes de que se hiciera pública ninguna información sobre los incidentes, algunos creyeron que los chicos de FBG Doc se habían enrollado con Von para vengarse de su hombre caído. Durante la entrevista, Von habló de su relación con Doc y reveló que él y Doc habían zanjado el asunto. El rapero había tomado Twitter hace unos meses para revelar esto. Doc y yo resolvimos nuestras diferencias justo antes de que falleciera. Hablábamos de unir a todo el mundo y cambiar la comunidad para mejor. Imma todavía están en that mierda. Cada paso del camino, Imma estar pensando en ti. Incluso Doe said mis homies muertos y la familia... Escribió Von afirmó que alguien había borrado sus DMs, por lo que no podía probar que estaban en buenos términos antes de su trágico fallecimiento. Se había especulado con que la gente de Doc se lanzaría sobre Von para vengar a su pandillero. Sin embargo, según Von, los dos raperos habían decidido que ya era suficiente y habían arreglado sus desavenencias. De hecho, cuando FBG Doc fue asesinado, Von estaba tan dolido que no durmió esa noche. Según el rapero de Chicago, no podía creer que le hubiera pasado a Doc. La conducta y el comportamiento de Von, al responder a esto, pueden haber hecho dudar a la gente de que DJ era la verdad. Hizo una pausa, apuntó la cámara lejos de él y, cuando volvió a la cámara, descartó el tema y pidió a Academics que cambiara de tema. Sin embargo, no era la primera op con la que Von se liaba y acababa siendo asesinado. La joven Gakira Barnes, que fue alabada como la asesina más letal, supuestamente había hecho las paces con Von, que era su enemigo antes de morir de un disparo. De hecho, se dice que ambas estaban saliendo en el momento de su muerte. Según los rumores de la industria, Von se acercaba a una op, se ganaba su confianza y luego la mataba. En la entrevista, Von habló de su supuesta enemistad con el rapero NBA Youngboy. En aquel momento, NBA Youngboy era uno de los raperos más populares del momento, así que los fans estaban impacientes por ver cómo acababa su pelea. Se rumoreaba que Von había iniciado el enfrentamiento tras insultar públicamente a Youngboy. El incidente más famoso fue durante un directo de Instagram, en el que Von afirmó que Youngboy mentía en sus letras cuando dijo "You got cap in your raps". Von: ¿qué está diciendo Youngboy en esta canción? Locutor 2: ¿qué? Von: habla como un loco en esta bella altavoz. 2: ¿así? Von: ni siquiera es así. En su culo no. En su culo. Von: tienes gorra en tus raps. Aparte de decirle al mundo que Youngboy mentía en sus letras, se rumoreaba que King Von había tenido una aventura con la madre del bebé de Youngboy. Por si esto fuera poco, el rapero de Chicago solía burlarse constantemente de Youngboy en internet, sobre todo imitando sus diatribas en las redes sociales. Con todo esto en público, a los fans les sorprendió que Youngboy no se refiriera a su nueva op. Muchos creían que Von buscaba influencia utilizando el nombre de Youngboy, ya que era una superestrella. Enfrentarse a Youngboy le habría ayudado a subir aún más rápido de lo que ya estaba. En circunstancias normales, todo esto provocaría fácilmente una pelea en el mundo del hip hop. Pero para sorpresa de todos, NBA Youngboy guardó silencio. Parece que no quería llamar la atención sobre un rapero que aún no estaba a su nivel. Youngboy no mencionaría directamente a King Von hasta después de su muerte, ya que el rapero de Chicago se hizo aún más famoso tras su fallecimiento. El 14 de enero de 2022, NBA Youngboy rompió internet
tras lanzar su canción Bring the Hook Back. En la canción, criticaba al difunto King Von y a toda su banda, O-Block. En la letra de la canción, NBA Youngboy se burla abiertamente de la muerte de King Von. Negro, esto que Squid Game, o Block paquete de conseguir enrollado para arriba, lo que nos dijeron, el chico de Atlanta, está acabado. Esto provocó enfrentamientos con otros artistas, como el amigo de toda la vida de Von, Lil Durk, que salió en defensa de su amigo muerto. Según Lil Durk, Youngboy debería mantener la boca cerrada sobre Von, ya que él no perpetró el golpe contra su amigo. No lo reclames, si no lo has hecho sigues siendo una puta, publicó Durk. Kyla B., la hermana de Von, hizo lo mismo y publicó: en arresto domiciliario, métete en estas calles. Siguió este post con: no lo reclames si no lo haces, sigues siendo una puta. En primer lugar, Von aclaró que no estaba discutiendo con ningún rapero, y menos con Youngboy. Según él, el verdadero beef implica que alguien reciba un disparo. También acusó a los fans del hip hop de intentar iniciar el enfrentamiento entre los dos raperos. Horas finales. Como hemos visto antes, la condición de gángster de Von, sumada a todos los cadáveres que supuestamente atrapaba, le granjearon credibilidad callejera. Era temido hasta el punto de que los fans de O-Block no corrían hacia él cada vez que le veían. Además, se veía obligado a pasearse con chicos de O-Block, seguridad armada, y se desplazaba en un vehículo blindado. Entonces, ¿quién sería lo suficientemente valiente para enfrentarse a Von? ¿Dónde estaban sus chicos del bloque O? Y lo más importante, ¿dónde estaba su seguridad armada? DJ Academics entrevistó al manager de King Von, Jameson Francois, alias 100K Track, y arrojó luz sobre las últimas horas con vida del rapero. Track, que también recibió un disparo durante el altercado que provocó la muerte de Von, reveló mucha información sobre aquel fatídico día. Algunas de las cosas que ocurrieron aquella noche fueron tan extrañas que ni siquiera él las entendió. Track reveló que los sucesos que ocurrieron fueron espontáneos en lugar de seguir estrictamente el procedimiento como estaban acostumbrados. Aparte de eso, parecía no estar en el estado de ánimo adecuado, como veremos más adelante. Desde el extraño comportamiento de Von hasta su mala toma de decisiones, la historia de Von está llena de especulaciones y desinformación. Según Track, se había visto obligado a aclarar los acontecimientos del día porque la gente había estado difundiendo mentiras sobre su cliente fallecido, asesinando su carácter, pintándolo bajo una mala luz y destruyendo el legado de Von. También se vio obligado a salir y abordar la situación, porque los medios de comunicación y la gente en línea estaban culpando a su equipo por no proteger al rapero de ser asesinado. Ese día, Von y su séquito volaron de Nueva York a Atlanta, donde iba a celebrar una fiesta de presentación de su álbum. King Von acababa de lanzar su primer álbum, Welcome to O-Block. 100K Track reveló que Von viajaba con su séquito habitual, formado por 3 guardias de seguridad armados y cerca de 15 de sus chicos de barrio. Según Track, los chicos de O-Block que Von tenía a su alrededor en todo momento querían al rapero y estaban dispuestos a protegerle mejor de lo que lo haría cualquier guardia de seguridad. Morirían por Von, ya que Von les había ayudado desde que se hizo rico y famoso. Tenían una relación tan estrecha que Track confiaba la vida de su cliente a los chicos de O-Block más que a la seguridad. Con un séquito de unos 25 coches, el grupo se dirigió al Opium Nightclub de Atlanta para la fiesta de presentación del álbum. Sin embargo, después de la fiesta, las cosas empezaron a torcerse. Von y su manager trabajaban con horarios bien planificados de antemano. Siempre seguían una rutina. Aquella noche, Von no siguió el protocolo. Track sabía que después de salir del club, todos se dirigirían a su Airbnb alquilado para dar por terminada la noche. Sin embargo, Von tomó un desvío y se dirigió a Hookah Lounge. ¿Por qué Hookah Lounge? Nadie lo sabe. Una vez más, es importante tener en cuenta que a los artistas de rap se les paga por aparecer en los clubes. Sin embargo, el representante de Von reveló que Hookah Lounge no había pagado a Von por aparecer en su club. Track también aclaró que Von estaba en su derecho de ir al club, a pesar de ser una decisión improvisada. Otra cosa extraña es que normalmente Track llevaría a Von. Sin embargo, el rapero se subió a su vehículo blindado y dio instrucciones a su chofer para que se dirigiera a Hookah Lounge sin seguridad. Iba con otras 4 personas en el coche. El resto del séquito recibió más tarde una llamada de los que habían ido con Von, notificándoles su localización. De hecho, Track reveló que fue el DJ de Von quien le llamó preocupado porque estaban solos. Parecía que él también estaba confundido por las decisiones de Von. ¿Qué sentido tenía ir al Opium Nightclub con un séquito de unos 25 vehículos para luego ir a otro club sin ellos?
Y para empeorar las cosas, no avisa a su gerente ni a seguridad sobre su paradero. Simplemente no tenía sentido. No era propio de Von cometer semejantes errores de seguridad. Según Track, siempre que iban a un after, iban en grupo. Sin embargo, esa noche, Von ignoró por completo sus instintos normales de gángster y fue por su cuenta. Habiendo crecido en uno de los barrios más duros de Chicago, se esperaba de él que fuera un experto en seguridad. De hecho, Track elogió a Von por ser el mejor artista con el que había trabajado en cuanto a seguridad. Von sabía cómo moverse para evitar que le pillaran faltando a sus ops. Incluso con 3 guardias de seguridad armados y 15 leales chicos de O-Block, Von no era conocido por cometer errores en materia de seguridad. Cuando el resto de los chicos llegaron a la ubicación de Von, la historia se volvió aún más extraña. Al ver que Von llevaba ventaja, todos pensaron que ya estaba en el club. Para su sorpresa, Von llevaba casi 30 minutos en el coche. Entonces, ¿por qué había ido sin ellos y sin avisar a nadie solo para que se quedara en el aparcamiento? ¿Por qué no había entrado en el club? Son preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. En ese momento, su séquito llevaba más de media hora fuera de sus vehículos y empezaba a tener frío, así que algunos de ellos empezaron a subir a sus vehículos. Track se acercó a Von y le dijo que la gente estaba confusa y que era hora de entrar en el club. Sorprendentemente, Von accedió de inmediato. A continuación, Track ordenó a su seguridad que realizara las comprobaciones rutinarias para asegurarse de que podían entrar sin peligro. Echaron un vistazo tanto al interior del club como a la parte trasera y aseguraron a Track que todo estaba bien. Aunque mucha gente en las redes sociales intentó culpar a la seguridad armada por no proteger a Von, Track reveló que hicieron todo lo que se suponía que debían hacer. Incluso le dijo a Academics que los guardias de seguridad armados se vieron obligados a dejar sus armas de fuego en sus vehículos, ya que no se permitía a nadie entrar en el club con un arma. En ese momento, Track y Von seguían conversando y esperando la autorización final de los guardias de seguridad. De repente, uno de los homeboys de Von se acercó al lado del conductor y avisó a Von de que acababa de ver a Quando Rondo durmiendo en su coche. En una fracción de segundo, Von salió del coche y se dirigió hacia Quando. Ahora el representante de Von sigue desconcertado por la toma de decisiones de Von aquella noche, especialmente en este momento concreto. Quando Rondo fue fichado por el sello de NBA Youngboy. Es esencial señalar cómo empezaron las peleas de hip hop de la vieja escuela, a través de afiliaciones. Como cuando Rondo estaba directamente afiliado a Youngboy, ya se le consideraba un contrincante. Esto pone en tela de juicio lo que Von había dicho a DJ Academics apenas 24 horas antes. Había dicho que no tenía ningún problema con Youngboy. Entonces, ¿por qué decidió atacar a un rapero con el que solo se le había visto una vez en público? Había mentido a Academics sobre su enemistad con Youngboy. Más adelante en la entrevista, el representante de Von reveló que ambos bandos, Youngboy y las discográficas de Von, habían intercambiado palabras en el pasado. Von había dicho a su gente que si alguna vez se cruzaba con alguien de Youngboy, le trataría como a un niño pequeño. Von se había propuesto agredir a cualquiera afiliado a Youngboy. Sin embargo, dejó claro que no usaría armas, solo los puños. Lo sorprendente es que Quando y Von parecían llevarse bien, ya que un año antes salió a la luz un video publicado por Von en el que aparecían haciendo el payaso en la calle 63. Según Track, Von era conocido por ser un tipo tranquilo. Sin embargo, su reacción al enterarse de que Quando estaba en la zona fue muy peculiar. Von, muy concienciado con la seguridad, se enfrentó a Quando sin saber si llevaba un arma encima o si había alguien vigilando al rapero. Una metedura de pata más en la larga lista de errores que Von cometió y que pusieron su vida en peligro. Antes de que Track pudiera entender por qué Von estaba entusiasmado con la noticia y qué quería hacer, Von ya se estaba acercando a Quando Rondo. En ese momento, Quando había salido de su coche y se dirigía al club. Von, con algunos miembros de su equipo detrás de él, procedió a atacar a Quando, tirándolo al suelo. Los chicos de Von se unieron y empezaron a llover golpes sobre Quando, que intentaba en vano zafarse de sus atacantes. En una fracción de segundo, uno de los compinches de Quando, identificado más tarde como Lul Tim, apareció por detrás del vehículo con una pistola en la mano y empezó a disparar. Von fue alcanzado en el torso. Tras ver las imágenes de CCTV del altercado, muchos fans criticaron a los homeboys de Von por huir de la situación. Sin embargo, lo que Track reveló a continuación causaría aún más confusión e iniciaría teorías conspirativas que se mantienen hasta la fecha. Por las imágenes de la cámara de seguridad, parecía que todos huyeron cuando Quando empezó a disparar.
Sin embargo, el manager de Von le dijo a Academics en la entrevista que todo el mundo se dispersó porque los disparos procedían de otro lugar y no se podía ver a los tiradores en plena noche. Resulta que había 2 policías fuera de servicio, cerca de la zona cuando Lul Tim empezó a disparar. Cuando se oyeron los primeros disparos, los policías empezaron a disparar sin control. ¿Por qué iban a empezar a disparar los policías sin saber lo que estaba pasando? No les preocupaba matar a transeúntes inocentes. Exploraremos esto más adelante en el vídeo, ya que llevó a la gente a creer que había un elaborado plan para asesinar al rey Von. Von fue metido en un vehículo por sus hombres y llevado al hospital. De camino al hospital, los que iban con él en el coche entraron en pánico mientras Von mantenía la calma. Según su representante, Von intentó calmar a todos los que iban con él en el coche. De hecho, por la forma en que Von se comportó durante el trayecto al hospital, todos pensaron que no estaba herido de muerte y que sobreviviría a la prueba. Esto es una contradicción directa con lo que la exnovia de Von reveló que fueron sus últimas palabras. Según Asian Doll, las últimas palabras de Von a su equipo fueron: «Dejad que los negros se suban a mí, dejad de llorar, dejad que me cojan». Resulta que Asian Doll no solo no estuvo presente durante todo el calvario, sino que supuestamente se había comunicado con Von a través de un consejero espiritual. Aunque estaba vivo cuando llegó al hospital, Track reveló que murió durante la operación. Esas fueron las últimas 24 horas con vida de King Von. Dado que todo el incidente resultó extraño para los fans e incluso para las personas más cercanas a Von, cualquiera tendría razón al pensar que se estaba perdiendo algo. Algunos de los acontecimientos que condujeron a su muerte fueron demasiado convenientes. No parecía un conjunto aleatorio de acontecimientos. La gente no tardó en empezar a especular. Empezaron a surgir teorías conspirativas sobre una trampa a Von. Montaje King Von. Nos dolió mucho. Yo lloré, algunos de mis amigos lloraron. Tenía una gran influencia en nosotros, una influencia realmente grande. La muerte de King Von causó mucho dolor a sus fans, amigos y familiares. No es de extrañar que la gente empezara a investigar su muerte y a elaborar todo tipo de teorías. Sin embargo, primero es importante dar la versión de cuándo. Aquella fatídica noche, cuando Rondo estaba fuera del Hookah Lounge en su coche. Su séquito estaba en el club y él decidió echarse una siesta. Su amigo Timothy Leaks, alias Lul Tim, se negó a separarse de él y decidió hacerle compañía. Poco después, el aparcamiento se llenó de gente que cuando no conocía. En ese momento, decidió volver al club. Mientras caminaba solo hacia el club, se le enfrentó un grupo numeroso. Empezaron a golpearle mientras intentaba en vano liberarse. La mano derecha de Kwando, que estaba dentro del vehículo todo ese tiempo, vio que su hermano estaba en inferioridad numérica. Rápidamente saltó del vehículo pistola en mano y disparó contra los atacantes de Kwando. Von y su representante fueron alcanzados. Mientras todos se dispersaban en todas direcciones, Lul Tim también fue alcanzado. Según el manager de Von, Lul Tim sufrió una herida de bala en la pierna después de que los policías fuera de servicio empezaran a disparar. Durante todo este tiempo, Von seguía sujetando a Kwando. Lo interesante es que Kwando reveló más tarde que no sabía que era Von quien le había atacado, ni siquiera que le habían disparado. Entrevistador. Y en ese momento tampoco sabías quién había sido. Kwando. Señora. Yo no sabía que era él. Señora, lo juro por Dios, por mi alma, señora. Como señora. Esto es en el barrio Crip, señora. No supe que era él hasta el día siguiente. De hecho, cuando dijo en la entrevista que cuando le golpearon, tuvo una experiencia extracorpórea. Por un momento, no supo lo que estaba pasando. Cuando. Es como si hubiera tenido una experiencia extracorpórea. Lo que Kwando sí recuerda es a Von agarrándose a él. Luego, recuerda haber visto heridas de bala en Von y empezó a gritar que el hombre que le sujetaba había recibido un disparo. Esto fue confirmado incluso por el manager de Von, que estaba más cerca del caos, pero no pudo ayudar a Von, ya que también recibió un disparo en la pierna. Después de que los chicos de Von regresaran y separaran a los dos, Kwando metió a Lul Tim en su coche y junto con su chofer se dirigió al hospital. Aunque Von se dejó querer, entre los aficionados al rap hubo consenso en que el amigo de Kwando hizo lo correcto. Incluso DJ Academics admitió que Lul Tim tiene posibilidades de ganar el caso, alegando que actuó en defensa propia. Por otro lado, Lul Tim aún tiene que narrar su versión de los hechos del día. Sin embargo, parece que no se referirá a ello en breve. En una entrevista con Fusius TV, Lul Tim revelaría su opinión sobre todo el caso. Entrevistador. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te sientes de alguna manera o estás esperando a que la situación se desarrolle de verdad?
Los fans esperaban ansiosos a que narrara su versión de los hechos. Sin embargo, no reveló mucho sobre el caso, ya que era un asunto activo en los tribunales. Pero sí reveló que su plan era esperar a que el caso se resolviera. Lul Tim. Estoy esperando a que esta Shea se resuelva. Lul Tim también insinuó que usaría el argumento de la legítima defensa en el caso. Según él, la gente elige cuándo enfadarse por determinadas situaciones. También añadió que cualquier persona en el mundo querría que sus amigos estuvieran con ella en caso de estar en peligro. Lul Tim aclaró el número de veces que le habían disparado aquella noche. Aunque se dijo que le habían disparado 4 veces, lo cierto es que esa noche recibió 2 impactos de bala, a diferencia de su íntimo amigo, cuando Lil Tum manejó bastante bien el incidente. Incluso reveló que condujo hasta el hospital a pesar de haber sufrido 2 heridas de bala. No todo el mundo quedó impresionado con la entrevista de Lul Tim, en particular, uno de sus ops más peligrosos, Lil Durk. Lil Durk era considerado su ops más peligroso desde que Von y él eran mejores amigos. No sorprendería a nadie que Durk buscara venganza contra Lul Tim. No queremos oír esa mierda blanda que da miedo. Es una tontería pegada, Durk publicó en su Twitter. Aunque mucha gente sigue manteniendo que la muerte de Von no se debió a otra cosa que a una tonta toma de decisiones por su parte, un gran sector de los fans cree que le habían tendido una trampa. Hubo demasiadas coincidencias para que se tratara de un accidente fortuito. Sorprendentemente, muchos creen que su mejor amigo, Lil Durk, estaba detrás de todo. Por absurdo que parezca, la gente ha aportado pruebas para respaldar esta afirmación. ¿Cómo empezó esta teoría de la conspiración? Reportero. Acabo de hablar con un comandante nocturno que dice que la única información que pueden confirmarnos es que un hombre ha recibido un disparo y ha sido trasladado de urgencia al hospital. El 5 de febrero de 2019, alrededor de las 5:45 am, sonaron disparos en el estacionamiento de The Varsity, un popular restaurante ubicado en Midtown Atlanta. Hubo un herido. Un hombre de 23 años, Alexander Weatherspoon, había sufrido una herida de bala mortal. El 4 de mayo de 2019 fue detenido el primer sospechoso en relación con el tiroteo mortal de Weatherspoon, King Von. El siguiente sospechoso del caso no tardó en encontrarse bajo custodia policial. Solo 9 días después de que Von fuera arrestado, Bai-Su se encontró esposado. Finalmente, la policía de Atlanta emitió una orden de arresto el 29 de mayo de 2019 para el último sospechoso en el incidente del tiroteo, Lil Durk. Aquí es donde la historia se pone interesante. De los 3, Durk parecía ser el que más tenía que perder. Ya era un rapero grande e influyente, así que tenía motivos para preocuparse. En particular, debería haber estado preocupado por el cargo de intento de asesinato. Durk se arriesgaba a pasar entre 10 y 20 años entre rejas, y como ya era un rapero consagrado, su carrera descarrilaría. Además, Durk era el rapero más importante e influyente de los 3 detenidos. Por lo tanto, acabar con él supondría un duro golpe para la delincuencia relacionada con el hip hop, especialmente en el estado de Georgia, y una victoria para las fuerzas del orden. Además, los fiscales querían que el caso se tratara como relacionado con bandas, e hicieron que un capitán de la policía de Chicago confirmara que Von y Durk eran miembros de los BD. Se cree que Weatherspoon era miembro de los Vice Lords, un feroz rival de los BD. Esto acumularía más cargos contra Durk. Cuando Durk y Von finally comparecieron ante el juez, salieron a la luz 2 pruebas interesantes contra Durk. En primer lugar, Jeffrey Churchill, detective de la policía de Atlanta, subió al estrado y declaró ante el tribunal que había hablado con un testigo que estaba presente durante el tiroteo. Según el testigo, se produjo una pelea en un coche que estaba delante de ellos. La testigo dijo entonces que vio a Durk sacar un arma de fuego. Corrió a esconderse y oyó disparos. Cuando se volvió, vio a la víctima en un charco de sangre. Sin embargo, no vio al autor de los disparos. El detective también reveló que habían obtenido imágenes de vigilancia que mostraban la mano de Durk saliendo del todoterreno y disparando su arma contra Weatherspoon. Detective. Se ve el brazo del señor Bank saliendo por la ventanilla, disparando varias veces a la víctima. Más tarde, un juez encontraría causa probable en los cargos presentados contra los raperos, lo que significaba que el caso pasaría a juicio. Sin embargo, a finales de octubre de 2022, se retiraron todos los cargos contra Durk. Múltiples fuentes, incluidos los abogados de Durk, informaron de que el caso se retiró por falta de pruebas. Los abogados de Durk sostuvieron que Durk estuvo presente en la escena del crimen, pero que nunca estuvo implicado en el tiroteo.
Más tarde, también se retiraron los cargos contra Baisu. Sin embargo, los rumores ya habían empezado a circular. Lil Durk había delatado a su amigo muerto para que le retiraran los cargos. Se publicaron más pruebas que confirmaban los temores de la gente. En un comunicado emitido por el fiscal de Georgia, si el coacusado Davon Bennett, alias King Von, no hubiera muerto en 2020, habría sido acusado por este incidente. Sin embargo, antes de que Von muriera, ocurrieron muchas cosas que apuntaban a que Durk quería culpar a Von de los asesinatos. Se creía que Durk era visto como una estrella en ascenso que acabaría dominando las ondas. Había que protegerle a toda costa y hacer ganar dinero a los ejecutivos de la música. Así que Von era el culpable del crimen, ya que aún no había explotado como Durk. El plan parecía ser meter a Von en serios problemas y luego presentarlo como el peligroso entre los dos. De ese modo, Durk saldría libre y Von acabaría en la cárcel. En primer lugar, parecía muy extraño que Durk hubiera contratado buenos abogados para él, mientras que Von estaba siendo representado por abogados de oficio. También era muy peculiar que Durk fuera el primero de los tres en salir en libertad bajo fianza. Otro incidente tuvo que ver con una de las abogadas de Lil Durk, Nicole Morman. Se rumorea que se hizo pasar por seguridad aeroportuaria para que registraran a Von en un aeropuerto. Un incidente que Von captó y publicó en las redes sociales. Los internautas no tardaron en descubrir que Nicole había trabajado para el Estado durante casi 5 años, como agente de libertad condicional, para delitos graves, y agente de un grupo de trabajo especializado, lo que significaba que podía ir de incógnito. Lo más angustioso del incidente Von es que, cuando murió, es posible que recibiera una llamada telefónica en la que se le avisaba de que un operativo rondaba Hookah Lounge. Como si no se habría encontrado en el aparcamiento con Quando Rondo. Pero si todo eso fuera una coincidencia, ¿cómo se explicaría que hubiera 2 policías fuera de servicio en la zona a esas horas de la noche? Lo que es aún más escalofriante es que menos de 5 segundos después de que Lul Tim disparara, los policías empezaron a disparar sus armas. Según el gerente de Von, los policías no dieron ninguna instrucción. No gritaron a nadie que bajara las armas. Simplemente empezaron a disparar sin control. No les importó que pudieran disparar a transeúntes inocentes. Como no consiguieron meter a Von en ningún problema serio, ni presentarlo como peligroso, la gente difundió el rumor de que habían decidido matarlo. Por lo tanto, lo prepararon todo para que pareciera un accidente. Aunque muchos lo tacharían fácilmente de locura, no se puede negar que los acontecimientos de aquella noche, más la narración de los hechos por parte de Track, tienen algo de extraño. Aunque puede que nunca sepamos realmente lo que ocurrió, el recuerdo de Von permanecerá en los corazones de la gente, a pesar de su turbulento pasado. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.